Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con Francisco Rodríguez, quien es economista. Él es el jefe para la región andina del Bank of America. Y luego estaremos conversando con el diputado del Parlamento Latinoamericano, Roy Daza, del Partido Socialista Unido de Venezuela, además colega periodista. Bueno, bienvenido, Francisco. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Gracias. Francisco, el presidente aprobó ayer vía habilitante un conjunto de leyes, 28 leyes, entre ellas, bueno, de las que recuerdo son 28, está una ley antimonopolio, la modificación del impuesto sobre la renta, una ley al consumo suntuario, entre otras, la que fomenta las inversiones, también la ley de inversiones, bueno, hay un conjunto de leyes. Correcto. ¿Esas leyes van en el camino correcto? ¿Son necesarias más no suficientes? ¿Vamos bien en ese sentido? Yo creo que allá hay un conjunto muy importante de medidas y yo creo que muchas de estas medidas van en el camino correcto. Están las que mencionaste, en particular las que están relacionadas con reforma tributaria. Venezuela tiene que tener una base de tributos que sea alterno a los ingresos petroleros, que permita que el Estado tenga una cierta sostenibilidad fiscal. Hay una ley muy importante que tiene que ver con la creación de las zonas de desarrollo económico. Las sedes. Exactamente, que eso también te permite tener ejes de inversión en los cuales Pero eso se intentó en un pasado con el presidente Chávez. Recuerdo que el ministro era Francisco Natera. Claro. Él hizo un trabajo, pero lamentablemente después no se le dio continuidad. Claro. Pero sin embargo, esa es una estrategia que ha funcionado muy exitosamente en unos países, pero como tú dices, perfectamente es algo lo que tú necesitas, y la mayoría de las cosas necesitan mucho más que una ley, necesitan un esfuerzo concentrado del gobierno que decida que esta es una de sus prioridades. Y a veces una de las cosas que pasa con los gobiernos, de los principales problemas de los gobiernos, es que tienen muchas prioridades, tienen muchas iniciativas y tienen tantas iniciativas que no pueden controlar. Entonces, a veces es hasta mejor que un gobierno se concentre en tratar de hacer unas cuantas cosas bien que demasiadas cosas que al final no puede llevar la cuenta de ellas. Pero yo sí creo que muchas de ellas van en la dirección correcta, pero sin embargo, y una en particular que fue muy importante, es el tema de la consolidación de las reservas internacionales, integrar los recursos del fondo chino dentro de las reservas. Vimos 4.000 millones de dólares. 4.000 millones y en realidad debería terminar siendo más, porque en este momento en todos los depósitos del fondo chino hay aproximadamente 8.000 millones de dólares y estarían llegando otros 4.000 ahora. Ahora, ese dinero que está allí, ¿ese dinero se puede contabilizar como parte de las reservas o es parte del paquete binacional para las inversiones? Porque no es lo mismo exactamente. Sí. Yo no soy economista, pero tú lo puedes explicar mejor que yo. Correcto. Yo creo que ahí se tienen que modificar algunas condiciones de los convenios y yo interpreto el señalamiento y el anuncio del gobierno nacional como una indicación de que efectivamente se están concretando esos cambios. Básicamente lo que tiene que ocurrir es que China, que es el ente que está prestando aquí los recursos, diga que no le importa que esos recursos sean utilizados dentro de las reservas internacionales. Al final estos son recursos que pidió prestado Venezuela y Venezuela está pagando por ellos. O sea, es dinero de Venezuela. No debería haber problema, pero sí necesita, como es un convenio, necesita la anuencia de los... ¿Por qué Venezuela tiene que hacer eso? ¿Por falta de liquidez? ¿Por qué razón? No, yo creo que... ¿Por qué tiene que poner el dinero en las reservas internacionales? Bueno, fíjate, Venezuela tiene desde hace tiempo un problema de un bajo nivel de reservas operativas. Eso no es un problema nuevo, eso ha ocurrido durante los últimos por lo menos 4 o 5 años que han estado alrededor de los 2.000 millones de dólares las reservas operativas. Y ese es un nivel bajo que no te permite manejarte. Tú usualmente quieres reservas para que en ciertos momentos en los cuales puedes tener una caída en los ingresos, poder aliviarlo, no tener que tener una caída bruta en las importaciones, pero si tú solo tienes 2.000, cada vez que te entran menos ingresos, entonces tienes que reducir los gastos. Tú deberías tener reservas más altas para proteger. ¿Cuál sería un nivel óptimo de reservas operativas, Francisco? Yo creo que tú deberías tener... Bueno, esa es una pregunta excelente, porque yo creo que uno de los errores que hay ahora es tener tantas reservas en oro. Yo creo que Venezuela debería tener reservas de aproximadamente 30, 40 mil millones de dólares en total. Pero de esas, lo ideal sería que prácticamente todas esas reservas fuesen líquidas. Lo que ocurre es que en Venezuela nosotros tenemos el 70% de las reservas en oro. Es un porcentaje muy atípico. El promedio para América Latina está en el orden del 4%. Y como tenemos ese oro que está ahí, está en las bodegas del Banco Central, es en cierto sentido líquido en que tú puedes vender el oro cuando tú quieras. Pero también en un sentido casi que más simbólico es no líquido porque sería un acto que sería muy mal visto que el gobierno retirase el oro de las bóvedas del Banco Central para venderlo, para atender un problema. Yo creo que Venezuela
no debería tener una exposición tan grande al oro. Fíjate lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos 2 años, que el petróleo ha caído, la caída del petróleo es relativamente reciente, el oro ha caído de un precio de 1.700 por onza Troy a 1.100, 1.150. Entonces, lo que nos está ocurriendo es que nosotros somos dependientes de un recurso natural que es el petróleo y al mismo tiempo estamos expuestos a volatilidad en las reservas. Nos cayeron los precios del petróleo, nos cayeron los precios del oro. Si no nos hubiese caído los precios del oro, nosotros en este momento tendríamos reservas que estarían por el valor de los 27.000 millones de dólares. Y eso que se planteó en una oportunidad de cambiar un porcentaje de las reservas, pasarlas de dólar a euro, eso no se hizo totalmente como se había planteado. Sí, pero ¿es conveniente o no es conveniente? Yo creo que en la medida en la que tú tienes una cesta de monedas más equilibrada, más balanceada, con tal que sean monedas seguras, a mí me parece que eso está bien. Yo incluso podría ampliar la perspectiva del tipo de monedas que se pueden tener. No hay razón por la cual tú en este momento tienes monedas como, por ejemplo, la misma moneda china, que es una moneda Sí, con bastante sólida, estabilidad. ¿no? Tú tienes otras monedas dentro de la misma América Latina que podrían servir para tener reservas en ellas. Al final tú quieres tener medios de pago internacionales. Entonces, a mí ese me parece que esencialmente sería un buen principio, pero yo sí creo que el problema esencial es que tenemos muchas reservas en oro y que no tiene sentido para un país estar tan expuesto a los precios del petróleo y a los precios de otros commodities como el oro al mismo tiempo. Pero yo sí que quería señalar que si bien yo creo que estas medidas van en la dirección correcta, yo creo que aquí en Venezuela sigue habiendo una distorsión cambiaria muy fuerte. Y el problema de las medidas no es tanto lo que hacen, sino lo que no hacen. Yo no veo que todavía haya una solución al problema cambiario y el problema cambiario en este momento está generando una serie de distorsiones enormes. La unificación cambiaria, ¿qué impacto positivo y qué impacto negativo tendría? Yo creo que Venezuela debería unificar, yo creo que Venezuela puede unificar el tipo de cambio. Pero ¿se paga un costo por eso, digamos, social, político? ¿Sabes que yo he hecho el argumento recientemente de que en Venezuela hay la idea, y yo entiendo por qué esa idea existe, que la devaluación te va a tener un efecto contractivo y que va a hacer que las cosas sean peores. Pero eso no aplica en la economía venezolana hoy en día, porque en la economía venezolana ya ha ocurrido una contracción de importaciones. El hecho de que la contracción de importaciones ya se dio, quiere decir que los precios más altos que vienen con una devaluación de las importaciones no están causando una reducción. Más bien serían consistentes con estos niveles, incluso con niveles más altos. Eso yo creo que nos puede llevar a que un ajuste cambiario en este momento sea expansivo. Además, como ya el ajuste de precios se dio, como ya la gente está pagando hasta 120 en el tipo de cambio paralelo, Más bien sería un respirito. Tú puedes unificar en este momento en 35. Eso quiere decir que todos los dólares y todos los productos que se están marcando precio de dólares de 120 podrían bajar a 35. Para mí tendría un efecto positivo sobre la economía, tendría un efecto expansivo y habría una estabilización de precios como producto de eso. Habría los precios de algunos bienes de primera necesidad que tendrían que subir. ¿Y qué pasa? ¿Por qué el gobierno no lo hace? Si tiene todos esos beneficios, que se traducirían también hasta en beneficio político, porque si tú llegas a ese nivel, es un estado casi que ideal frente a la perspectiva de tener que pagar 120 bolívares por $1 o pagar más, ¿no? Bueno, definitivamente creo que se los deberías preguntar cuando los invites, ¿no? ¿Por qué no lo han hecho? No, yo creo que hay un temor entre los políticos venezolanos con la devaluación. Fíjate, hay un temor entre los venezolanos con la devaluación. La gente... Es como con el aumento de la gasolina. Mira, el 85% de los venezolanos están en contra de la devaluación y el otro 15% no contesta la pregunta, ¿no? Entonces, o sea, aquí nadie le parece que una devaluación es una buena idea, porque nosotros asociamos las devaluaciones con los ajustes contractivos del pasado. Pero aquí en Venezuela hubo un ajuste económico necesario. Las importaciones se racionalizaron, las importaciones han caído en 33%, eso es un ajuste fuerte. Eso tiene en gran parte que ver con los problemas económicos que están ocurriendo, que además tienen su causa en el hecho de que la economía está gastando mucho en el 2012, tienen su causa en el hecho de que habían caído ya los precios del petróleo, había caído la producción del petróleo, pero la gente asocia la devaluación a ese momento de la contracción de las importaciones y yo creo que lo está asociando a un momento diferente del momento que nosotros tenemos ahora. Los ajustes venezolanos cambiarios han sido tan traumáticos y tan mal manejados que han generado mucho temor entre los políticos venezolanos, entre la gente en general. Como tú lo dices, igual que el precio de la gasolina, que te puede llevar a un nivel donde los gobiernos no quieren ajustarlo, pero la consecuencia es peor. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Que como el Estado venezolano está regalando dólares, está regalando gasolina, está regalando electricidad,
no tiene ingresos. Un Estado se financia con sus ingresos. O sea, un Estado no puede pagar gasto público, educación, misiones, si no tiene una fuente de ingresos. ¿Y la fuente de ingresos del Estado venezolano cuál es? $2. Ahora, pero esos dólares los está regalando. Esos dólares que valen 120 en el mercado paralelo los está vendiendo a 6.30. No tiene dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Imprime dinero. El Estado venezolano está imprimiendo el equivalente de 40.000 millones de dólares al año. Cualquier gobierno que haga eso va a causar una aceleración inflacionaria. Entonces, las consecuencias en este momento son peores. Y tú podrías no solamente estabilizar el tipo de cambio, sino que tú podrías además reducir fuertemente la inflación y llevarla a nivel que la tienen otros países latinoamericanos, la inflación de un dígito, si tú estabilizas el tema cambiario ya a través de una unificación. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno, ¿tiene margen de juego el gobierno del presidente Nicolás Maduro al corto plazo para subir, digamos, o mejorar el estatus de la economía venezolana? Vamos a hacer una pausa. Ya venimos con Francisco Rodríguez. Él es el director del Bank of America para la región andina.